Muy buenos días a todos, hermanos. Es un gusto estar con ustedes nuevamente. Le doy gracias a Dios por esta oportunidad que estamos aquí con ustedes para compartir el mensaje de Dios. Ya estamos hoy domingo 13 de diciembre de este año 2020. Ya llegó el último mes de este año. Muchos dicen que este es el mejor mes del año, ¿verdad? Que pues por lo que significa, ¿verdad? Sobre todo por nosotros los creyentes, que aunque hay mucha discusión con respecto al día en el que nació nuestro Señor Jesucristo, muchos dicen que no fue diciembre, otros dicen que fue en abril, otros dicen que fue en octubre, pero sea como sea, mundialmente el mes de diciembre se escogió para celebrar el acontecimiento de que nuestro Señor Jesucristo vino a esta tierra. Y espero que esté bien con toda su familia. Antes que nada quiero decirle que pues toda mi familia se encuentra muy bien. Marifer, Pablo, todos estamos bien. Hasta el día de hoy hemos estado con salud. Gracias a él no nos hemos enfermado de este virus. Y también ahí en San José Tzal continuamos trabajando, estamos teniendo nuestros servicios y también clases de discipulado. Es un gusto tenerle aquí en esta mañana y vamos a iniciar con una oración y después de la oración vamos a tener algunos cantos, algunas alabanzas para alabar, para glorificar a nuestro Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta mañana que nos permites nuevamente alabarte, glorificarte, Señor, a través de los cantos. Te quiero pedir, Padre, que perdone nuestras faltas, perdone nuestros pecados. Te pido también, Señor, por cada una de las familias que están escuchando este servicio por medio del YouTube, Señor, te pido que estén ahí juntas las familias, ya listos, con sus corazones dispuestos para aprender más de tu palabra, aprender más de tu voluntad, Señor. Te pedimos que tú nos guíes con tu Espíritu Santo para entender el mensaje que tienes para todos nosotros. Y gracias te damos por esta gran bendición que nos permites de este día domingo para estar en familia y sobre todo para estar en comunión contigo. Gracias te damos, Señor, y nos ponemos en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vamos a continuar con unas alabanzas y después vamos a regresar para el mensaje. Hermanos, gusto saludarles, gusto poder alabar juntos al Señor como iglesia y qué importante es no olvidar nuestra profesión, quiénes somos y qué nos ha mandado el Señor a hacer, y recordar que somos su pueblo escogido, reyes y sacerdotes, que somos llamados a anunciar las virtudes de anunciar el Evangelio en estos tiempos difíciles que la gente necesita de Cristo, y que tengamos bien claro que somos su pueblo y que estamos para anunciar las virtudes de Él. Vamos a cantarlo juntos, hermanos. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos un pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de Él, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación, y su amor nos impulsa, no nos podemos callar, anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su Espíritu dio para darnos poder y ser testigos de
impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Una vez más, somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial, llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Vamos todos. Somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió y su espíritu dio para darnos poder y ser testigos de él. Y anunciaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad, y llevaremos su gloria a todo pueblo y nación, trayéndoles esperanza y nuevas de salvación. Y su amor nos impulsa, no nos podemos callar. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciaremos al mundo de su amor y verdad. Anunciemos a Cristo, hermanos, a todas las naciones. Hermanos, qué gusto verles, qué gusto saludarles. Vamos a alabar al Señor con nuestro corazón, con todo nuestro ser. Esta canción habla de lo que hizo el Señor para nosotros, a quien le damos gloria. Dice al Cordero gloria, y dice Juan 3:16 que porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Su palabra Dios me dio, que Jesús por mí murió, y su sangre me libró de mi pecado y de mi error. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Al Cordero sea gloria. En la cruz al mundo amó y al infierno derrotó, y nadie allí de veras vio que aquel Cordero era Dios. Al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de
soy, solo a Él le doy la gloria. Con los santos me veré en la eternidad y al Cordero le daré la gloria. Y al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Y al Cordero gloria, del amor la historia, fuente de la redención. Gloria, gloria a Dios, por el limpio soy, solo a Él le doy la gloria. Solo a Él le doy la gloria. Solo a Él le doy la gloria. Gloria a ti, Señor, tú eres el Cordero que dio su vida por nosotros. Gracias, Jesús. Muy bien, hermanos, ya después de haber alabado a nuestro Dios, vamos a continuar con el mensaje, que hoy tenemos un mensaje muy importante. Y hermanos, con tantos grupos religiosos que se proclaman iglesia de Dios, surge una pregunta: ¿cómo podemos saber cuál realmente es la iglesia de Jesucristo? Muchos, ¿verdad?, ponen sus eslogan. Hoy en día, ¿verdad?, a veces abren diferentes iglesias, diferentes grupos, donde ponen algunos nombres, ¿verdad?, un poco extraños. Somos la iglesia verdadera, la iglesia real de Jesucristo, somos la iglesia del Dios omnipotente y bla, 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 ¿verdad? Entonces, muchos piensan que tal vez poniendo un título a sus edificios les van a hacer la iglesia real de Jesucristo. Pero hermanos, vámonos a lo que dice la palabra de nuestro Dios. Si realmente queremos saber cuál es la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, la podemos encontrar en la palabra de Dios. Y yo quiero compartir con ustedes en esta mañana, quiero compartir el tema de esta mañana. Yo le he puesto las características de la iglesia de Jesucristo. Así se llama el tema que quiero compartir. Las características de la iglesia de Jesucristo. No se trata de que yo esté o que usted piense que yo quiero echar indirectas a algunos grupos religiosos. Se trata de que estemos de acuerdo en lo que Dios dice en su palabra. No estoy aquí para predicar específicamente en una denominación especial, aunque nosotros tenemos una denominación, ¿verdad?, que es Iglesia Bautista Mérida Norte, Iglesia Bautista San José Tzal, Iglesia Bautista Mérida Sur, Iglesia Bautista Ciudad Cauquel. Es cierto, ¿verdad?, tenemos un título que el gobierno nos pide que tengamos un nombre, pero en realidad lo que realmente es importante es las características de nuestras iglesias. Si realmente coinciden con las características de la iglesia verdadera de nuestro Señor Jesucristo aquí en la palabra de Dios. Entonces, por favor, le pido que busque Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10. Y mientras lo busca allá en su casa, espero que tenga ahí una Biblia a la mano. Voy a hacer una oración para que el Señor nos guíe, nos oriente a través de su Espíritu Santo y podamos
aprender este tema de las características de la iglesia de Jesucristo. Quiero orar nuevamente. Señor, gracias te doy en esta mañana que me das este privilegio, Señor, de predicar a tu pueblo, principalmente nuestros hermanos de Mérida Norte, si alguna otra iglesia como Mérida Sur, Ciudad Cauquel o algún hermano de San José Tzal, Señor, te pido que tú los guíes en sus casas para que, Señor, puedan edificar sus vidas espirituales a través de este tema que quiero desarrollar. Señor, usa mi boca, usa mi mente, Señor, para que pueda explicar, Señor, con claridad y sobre todo ver estas características que son importantes para que entendamos lo que realmente es tu iglesia. Gracias te doy, Señor, por este privilegio y esta bendición. Y, Señor, sé que es una gran responsabilidad y te pido que tú me orientes y me guíes, Señor, y que mis hermanos puedan seguir allá en sus casas y que puedan ver la interpretación correcta de tu palabra. Por favor, ayúdanos y no solamente que aprendamos y sepamos, sino que también lo apliquemos a nuestras vidas, que vivamos lo que dice tu palabra y sabemos que únicamente con el poder de tu Espíritu Santo podremos aplicar a nuestras vidas personales lo que aprendemos en tu palabra. Gracias te doy, Señor, y pongo estas peticiones en tus manos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, quiero compartir en esta mañana 5 características que nos demuestran que una iglesia es verdadera de Jesucristo. 5 características. Hay muchas características, podemos encontrar bastantes características, pero el tiempo es muy limitado y solo quiero compartir 5 que son las principales que podemos encontrar en la palabra de Dios. Si se encuentra en Romanos capítulo 1, versículos 8 al 10, voy a dar lectura que dice la palabra de Dios de la siguiente manera. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo, porque testigo me es Dios, a quien sirvo en mi espíritu en el evangelio de su Hijo, de que sin cesar hago mención de vosotros siempre en mis oraciones, rogando que de alguna manera tenga al fin por la voluntad de Dios un próspero viaje para ir a vosotros. Hermanos, estamos viendo en esta mañana las características de la iglesia de Jesucristo y voy a compartir la característica número 1. La primera característica de una iglesia de Jesucristo es que evangeliza. Esa es la característica número 1. La iglesia de Jesucristo evangeliza. Y hermanos, aquí en Romanos capítulo 1, solo el versículo 8 quiero que repasemos, porque aquí podemos encontrar, primeramente, hermanos, tenemos que entender que esta carta a los romanos, Pablo lo escribió a creyentes que estaban en Roma. Y aquí claramente en el versículo 8, Pablo les está expresando y les está diciendo a los hermanos que estaban en Roma, al grupo de creyentes. Debemos recordar que la iglesia no es el edificio, la iglesia son el grupo de creyentes. Y Pablo le decía a este grupo de creyentes en el verso 8, primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo, con respecto a todos vosotros, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, lo que nos interesa resaltar en este versículo 8 es la última frase donde dice de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, esta expresión estaba diciendo Pablo que ellos divulgaban su fe. Y esta palabra divulgar, el diccionario bíblico lo define como anunciar, predicar, proclamar. Hermanos, en pocas palabras, la iglesia que estaba en Roma estaba cumpliendo con su trabajo del evangelismo. Hermanos, una característica principal de la iglesia de Jesucristo verdadera es que toma la responsabilidad de evangelizar y no depende de predicadores famosos a los que tenga que esperar para hacer algún evento. Es triste, hermanos, escuchar iglesias que tienen que esperar o tienen que traer a un predicador famoso. Ahora, por favor,
no me vaya a malentender. Ok, que a veces hay esa oportunidad y nuestra iglesia, ¿verdad? Nuestro grupo de iglesias ha tenido la bendición a veces de tener misioneros, de tener algunos predicadores invitados. Está bien, no estoy diciendo que sea malo. Solamente lo único que sí no es correcto es que existe en el día de hoy, aunque usted no lo crea, y a mí me ha tocado hablar con personas o con siervos de Dios que no son de nuestra red de iglesias, y no porque yo esté haciendo algo con ellos, pero algunas veces he tenido oportunidad de decir, es que queremos traer a un predicador de renombre, pero es que cobra mucho o hay que darle mucho dinero. Y hermanos, y es triste escuchar iglesias que no hacen el evangelismo porque no tienen un predicador famoso. Hermanos, aquí claramente Pablo dice, le estaba diciendo a los hermanos de Roma, de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Hermanos, no necesitamos, no exclusivamente tenemos que tener un predicador aquí en nuestro edificio para hacer un evento para evangelizar a las personas. Y también le pido que por favor busque 1 Tesalonicenses capítulo 1, versículos 6 al 8. Recuerde que estamos viendo la característica número 1 de una iglesia de Jesucristo. Y esta primera característica es que evangeliza, que toma la responsabilidad de evangelizar. Y gloria a Dios por nuestros hermanos que vienen a la iglesia, aprenden y toman esa responsabilidad en sus trabajos, en sus lugares, en sus comunidades, en sus fraccionamientos, en donde ellos viven, ¿verdad? Siempre están invitando, están animando a gente para venir a la iglesia. Incluso ellos probablemente hasta les han predicado ellos la palabra de Dios y luego más tarde los canalizan para la iglesia local. Pero vamos a ver qué dice 1 Tesalonicenses capítulo 1 versículos 6 al 8 y también Tesalonicenses es una iglesia que estaba en Tesalónica y Pablo prácticamente lo mismo que le estaba diciendo a la iglesia de Roma le va a decir a la iglesia de Tesalónica. Estamos aquí en 1 Tesalonicenses 1 versículos 6 al 8 y vosotros vinisteis a ser imitadores de nosotros y del Señor, recibiendo la palabra en medio de gran tribulación, con gozo del Espíritu Santo, de tal manera que habéis sido ejemplo a todos los de Macedonia y de Acaya que han creído. Versículo 8 tenemos la clave, porque partiendo de vosotros ha sido divulgada la palabra del Señor, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. De modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Hermanos, aquí es cuando Pablo, a lo que le estaba diciendo a la iglesia, a los hermanos de Tesalónica, que ellos habían divulgado la palabra del Señor. Nuevamente esta palabra divulgado es de la palabra divulgar, que significa anunciar, predicar, proclamar. Incluso Pablo les estaba diciendo que habían dos regiones que ellos habían divulgado la palabra del Señor. Dice, no solo en Macedonia y Acaya, sino que también en todo lugar vuestra fe en Dios se ha extendido. Pablo estaba mencionando a esta iglesia lo bien que habían hecho la labor del evangelismo. Incluso hasta Pablo va a terminar diciendo en este versículo 8, no tenemos necesidad de hablar nada. Está diciendo Pablo, ustedes han hecho todo y han predicado la palabra de Dios. Hermanos, el trabajo del evangelismo siempre ha sido y seguirá siendo de la iglesia local. Es decir, por el grupo de creyentes en Cristo que se encuentra en un lugar específico. Por ejemplo, aquí ustedes que son parte de Mérida Norte, ¿verdad? Sabemos aquí en la ciudad. Es la parte donde cada hermano debe tomar responsabilidad para evangelizar y para predicar la palabra de Dios. O al menos tal vez si usted no tiene la confianza todavía, tal vez todavía no se siente con la capacidad de hablar a alguien, pero tal vez dar un folleto o tal vez invitarle para un evento, aunque sabemos que ahorita no estamos haciendo eventos al público, ¿verdad? Pero tal vez para escuchar el evangelio a través de esta grabación en YouTube, ¿verdad? A través de esta transmisión. Es otra forma también de evangelizar. Hay miles de formas que no tengo el tiempo para explicarle, pero esta es una manera. Vamos a la segunda característica de una iglesia de Jesucristo. Bueno, no recuerdo bien si le mencioné, pero son 5 características que quiero compartirle. Acabamos de ver la primera,
La iglesia de Jesucristo es que evangeliza. La segunda característica de una iglesia de Jesucristo es que tiene un constante crecimiento. Un constante crecimiento. Por favor, busque Hechos 4:4. Hermanos, para poder entender y saber bien la verdad sobre la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, tenemos que irnos a la palabra. Y el libro de los Hechos es un buen libro donde podemos encontrar los cimientos, la base principal de una iglesia local de Jesucristo. Estamos aquí en Hechos 4:4 y quiero compartir en estos momentos la segunda característica de una iglesia de Jesucristo es que tiene constante crecimiento. Ahora, hermanos, cuando hablamos de crecimiento de la iglesia local, estamos hablando de dos tipos de crecimiento. El crecimiento debe ser numérico, claro que sí. Ahora no queremos obsesionarnos, ¿verdad? Sé que algunas veces puede ser un peligro de obsesionarnos, de que tenemos que ver cómo llenar el edificio, no sé qué tengamos que hacer. Pero sí, hermanos, la Biblia nos habla de que aumentaba el número de creyentes, el número de discípulos. Y por favor, si se encuentra aquí en Hechos 4:4 y después vamos a leer Hechos 5:14, después Hechos 6:7 y después Hechos 16:5, y nos está mostrando cómo aumentaba el número de creyentes en las iglesias. Estamos aquí en Hechos 4:4. Pero muchos de los que habían oído la palabra creyeron, y el número de los varones era como 5,000. También vámonos hasta Hechos 5:14. Hechos 5:14. Y los que creían en el Señor aumentaban más. Gran número así de hombres como de mujeres. Hechos 6:7. Hechos 6:7. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Y también 16:5, aquí podemos ver, hermanos, es muy consistente lo que la palabra del Señor nos enseña, que el crecimiento era numérico. Y aquí en Hechos 16:5 dice, así que las iglesias eran confirmadas en la fe y aumentaban en número cada día. Es muy claro, hermanos. Claro que sí, el crecimiento tiene que ser numérico. Por eso es importante que prediquemos, que evangelicemos, que a pesar de esta pandemia, hermanos, hay varios métodos para seguir alcanzando a las personas para Jesucristo. Ahora vamos a ver también, siempre en esta segunda característica, recuerden que estamos viendo que una iglesia de Jesucristo tiene un constante crecimiento. Estamos viendo un crecimiento numérico, pero también la Biblia nos habla de un crecimiento espiritual. Por favor, busque Hechos 9:31, ya que nos encontramos en este libro, Hechos 9:31. Ahora no se trata de llenar y dejar sentados aquí a 300, a 500 y ya soy el pastor más importante porque tengo mi iglesia más grande, ¿verdad? Algunos se jactan por tener 1,000, 2,000 o 5,000, 15,000. Pero hermanos, no se trata solamente de amontonar gente, se trata de que ellos aprendan la palabra, crezcan espiritualmente, cambien sus vidas y que ellos den testimonio a otras personas. Y estamos aquí en Hechos 9:31 y aquí podemos ver que las iglesias crecían en espiritualidad, no solamente en números. Dice aquí Hechos 9:31, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aunque no se menciona la palabra crecimiento, hermanos, pero nos dicen que estas iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y dicen que eran edificadas. Y dice que andaban en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Y cada vez que veamos al Espíritu Santo se está relacionando con el crecimiento espiritual de los creyentes. También, por favor, si puede buscar 2 de Pedro 3:18. 2 de Pedro 3:18. Es cierto, hermanos, no vamos a encontrar nuevos creyentes perfectos, que tal vez sus vidas andan bien y que son las personas más honestas. Vamos a encontrar todo tipo de personas. Su servidor que está hablando, yo no era un predicador cuando yo recibí a Cristo.
Era una persona que andaba perdida en el pecado, perdida en el vicio, pero el Señor me ha cambiado. Y esa es la idea del crecimiento espiritual, que el Señor transforme nuestra vida de día en día y que nos haga más semejante a nuestro Señor Jesucristo. Y aquí en 2 de Pedro 3:18 dice: antes bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea gloria ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. Hermanos, este versículo, el apóstol Pedro estaba diciendo que se debe crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Se está hablando de un crecimiento espiritual. Hermanos, es importante que crezcamos espiritualmente. No se trata, nuevamente, les vuelvo a repetir, de llenar, de amontonar gente y que sus vidas no cambien. Aunque es cierto, nosotros como pastores no podemos cambiar la vida de los miembros. En realidad el cambio es algo personal. También hay muchos creyentes que no quieren cambiar, pero sí es importante que como líderes, como predicadores, animemos, exhortemos a que permitamos que el Señor haga los cambios y que podamos crecer en espiritualidad y no únicamente en números. Yo sé que con esta pandemia hay muchos que pues usaron esta ocasión para ya no regresar y no saber nada de las cosas de Dios. Yo estoy seguro que ha pasado aquí, porque en la iglesia donde soy pastor en San José Tzal ha pasado, perdimos algunas familias, pero gloria a Dios que también hemos encontrado nuevas familias que en medio de esta pandemia ellos vieron una necesidad espiritual en sus vidas, y gloria a Él que el Señor ha repuesto a estas familias que tomaron la decisión de abandonar las cosas espirituales. Pero estamos orando por estas personas para que el Señor nuevamente los traiga de vuelta. Vamos a la tercera característica de una iglesia de Jesucristo. La tercera característica de una iglesia de Jesucristo, hermanos, es que está organizada. La iglesia de Jesucristo está organizada. Hermanos, por favor, busque 1 Corintios 14:40. 1 Corintios 14:40. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo tiene un orden para todo: para alabarle, para aprender su palabra, para que sea administrada por sus líderes. Hoy existen iglesias, o al menos que se llaman iglesias, donde es un desorden total. Donde algunos, he hablado con algunas personas que me dicen: ustedes tienen pastores. No, la iglesia de Jesucristo no tiene ningún pastor. Jesucristo es el pastor. Es cierto, Jesucristo es nuestro pastor y es el pastor de pastores, pero Él ha puesto en su palabra que cada iglesia local debe ser establecida y debe haber por lo menos un pastor, y ese pastor va a capacitar y va a preparar a más líderes, hermanos, porque la iglesia del Señor es una iglesia que está organizada, no desorganizada. Vamos a ver qué dice 1 Corintios 14:40. Hermanos, aquí el apóstol Pablo estaba enseñando a la iglesia de Corinto que todo debería hacerse decentemente y con orden. Uno de los problemas que estaba atravesando la iglesia de Corinto era que había desorden. En ese tiempo, cuando estaba vigente el don de lenguas, todos hablaban en lenguas y todos hacían milagros y todos querían tener los mismos dones. Algunas veces otro de los problemas que se presentaba en Corinto era que las mujeres hablaban, y no es que sea malo que una hermana hable en la iglesia, pero estaba refiriéndose Pablo a que algunas hermanas hablaban durante las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso hay un pasaje, sobre todo el versículo 35, en que les pedí que buscaran el 40, pero en el 35 dice: y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Aquí no estaba refiriéndose Pablo a que solo porque mencionó o porque platicó con otra hermana, la mujer debe callarse en la iglesia y no debe hablar. No, estaba refiriéndose a que había mujeres que interrumpían en las enseñanzas bíblicas, y por eso Pablo estaba recomendando que si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos. Pero vamos al 40, porque aquí cierra Pablo este capítulo 14 diciendo: pero hágase todo decentemente y con orden. Hermanos, todo debe tener un orden para hacer las cosas espirituales de nuestro Dios, no un desorden. Iglesias donde hasta mucha gente, a veces hemos estado predicando la palabra de Dios a gente en las calles. Bueno, cuando teníamos la oportunidad, ahorita todavía no hemos tenido la oportunidad de hacerlo,
Pero cuando teníamos la oportunidad de hacerlo, muchas personas nos preguntaban, ¿y esos que se juntan allá? Oímos que gritan, que se tiran en el suelo, están haciendo escándalo hasta altas horas de la noche. Ustedes también hacen lo mismo. Y podemos ver un desorden total. Y ellos justifican diciendo, es que para la gloria de Dios y que aquí y que allá. Hermanos, tengamos cuidado porque la iglesia de Jesucristo es una iglesia que está ordenada. También, hermanos, en esta tercera característica de que la iglesia de Jesucristo está ordenada es porque tiene líderes para guiar las iglesias. Vamos a buscar Hechos, vamos a regresar nuevamente al libro de los Hechos, capítulo 14. Hechos, capítulo 14, versículos 21 al 23. Y hermanos, y es muy consistente lo que la palabra de Dios nos dice. Todos sabemos claramente que el pastor de pastores es nuestro Señor Jesucristo. Pero hay grupos religiosos que no creen eso, que no aceptan lo que dice la palabra. Y la Biblia nos dice y sí nos enseña claramente que Dios ha constituido, ha establecido pastores, maestros, líderes para guiar sus iglesias. Incluso debemos recordar que cuando nuestro Señor Jesucristo habló con Pedro, ¿se acuerda? Allá en el último capítulo del Evangelio de Juan, ¿cuál fue la encomienda de nuestro Señor Jesucristo a Pedro? Cuando 3 veces le dijo Pedro, Simón Pedro, ¿me amas? Recuerda, apacienta mis ovejas, pastorea mis corderos. ¿Por qué? Porque Pedro iba a tomar el papel de ser el primer pastor, el primer líder que iba a guiar al pueblo de nuestro Señor. Estamos aquí en Hechos capítulo 14, versículos 21 al 23. Y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Y constituyeron ancianos en cada iglesia, y habiendo orado con ayunos, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Hermanos, el versículo 23, observe bien cómo empieza la primera frase. Y constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Qué quiere decir? Esta palabra anciano, pastor y obispo, no hay tiempo para que yo le explique los detalles, pero anciano, pastor y obispo tienen la misma función, ser líder y ser el guía espiritual de una iglesia local. Y aquí nos dice el libro de los Hechos que habían constituido ancianos para cada iglesia local. Ahora, la Biblia nos menciona que hay requisitos para los líderes, claro que sí, no cualquier persona, no es por menospreciar. Sabemos que hay muchos en la congregación que probablemente tengan la capacidad, los dones espirituales, los talentos que Dios lo ha dotado. Pero hermanos, la Biblia nos enseña sobre requisitos y para ver los requisitos de los líderes espirituales tenemos que irnos a 1 de Timoteo capítulo 3, en los versículos del 1 al 13. Aunque no voy a leer todo el pasaje porque es muy largo, todavía me quedan 2 características más para compartirle. Pero hermanos, estamos viendo los requisitos del obispo, del pastor o del anciano. Bueno, aunque nosotros usamos más pastor, ¿verdad? La palabra pastor, porque muchos le han dado mala fama al título de anciano y también de obispo. Entonces normalmente estamos usando pastor, aunque también hay muchos que lamentablemente han tomado malas decisiones o se han ido por el camino equivocado, pastores, donde pues también igual le han dado mala fama a ese título que el Señor nos ha dado este privilegio de tener. Ahora no estamos generalizando, sabemos que hay algunos, ¿verdad?, que se han enriquecido, que han hecho cosas deshonestas, hasta han salido en la tele, en los diarios. Pero hermanos, aquí en 1 Timoteo 3, al menos le voy a leer hasta el versículo 4, porque aquí nos habla del requisito del obispo o del pastor. Dice, palabra fiel, si alguno anhela obispado, buena obra desea, pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero,
no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Hermanos, nos está hablando la palabra de Dios sobre la vida personal, la vida espiritual, la vida matrimonial, la vida familiar del que va a ser el pastor. Nos está diciendo aquí varios requisitos y no es algo que uno quiere inventar. Hoy lamentablemente a veces hacen pastor a uno porque como ya construyó la mayor parte de la iglesia, vamos a ponerlo a él como pastor. O porque tal vez da más dinero a la iglesia. Bueno, si hay hermanos que tal vez ayudan a la iglesia, no estoy diciendo que sea malo o que probablemente da más diezmo que los demás. Y si él cumple los requisitos, está bien. Pero muchas veces se pone a un pastor o a un líder solamente por compañerismo, por ser su amigo, o porque él es el que ayuda mucho a la iglesia, o porque compró un terreno, vamos a ponerlo, él se merece. Yo he escuchado muchas iglesias que así seleccionan a sus líderes. Y probablemente usted que me está escuchando en esta mañana tal vez ha escuchado esta acción lamentable, triste y vergonzosa. Pero hermanos, la Biblia nos habla de los requisitos que debe tener un líder espiritual. Hermanos, la iglesia de nuestro Señor Jesucristo está bien organizada y ordenada como lo enseña su santa palabra. Vamos a la cuarta característica de una iglesia de Jesucristo. La cuarta característica de una iglesia de Jesucristo es que existen problemas entre sus miembros. Tal vez sea algo negativo lo que le voy a decir, pero es algo real. La cuarta característica de una iglesia de Jesucristo es que existen problemas entre sus miembros. Y puede existir, no estoy diciendo que sea una ley, pero al menos la Biblia nos enseña. Por ejemplo, la iglesia de Corinto, vamos a buscar 1 Corintios 1, 1 Corintios, capítulo 1, versículos 11 y 12. Uno de los principales problemas que existían en la iglesia de Corinto era que habían divisiones, habían problemas entre los hermanos, habían situaciones que estaban provocando división entre ellos, había problemas, había pleitos, algunos ya cada quien habían agarrado a su líder espiritual en la misma iglesia. Y a veces es muy peligroso, no estoy diciendo que sea malo, que tal vez haya hermanos aquí en esta congregación local, tal vez le tengan más confianza a cierto hermano que al pastor, está bien, pero hay que tener mucho cuidado, puede ser un peligro. Incluso ha habido iglesias que se han dividido y se han formado otras iglesias, y no precisamente para expandir el evangelio, sino para ver quién tiene mayor razón. Decir, yo voy a hacer mi propia iglesia porque ese pastor no enseña bien, yo voy a enseñarles mejor. Y así hay, yo he visto comunidades pueblos donde a veces es triste, hay 3, 4 iglesias, y de esas 3, 4 iglesias que están en el pueblo es porque en una primera iglesia hubo problemas de divisiones. Pero hermanos, la Biblia nos da el remedio y nos da la solución para poder evitar estos imprevistos, y lamentablemente sé que es una característica negativa, pero es algo que enseña la palabra de Dios. Estamos aquí, 1 Corintios 1, 11 y 12. Porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloe, que hay entre vosotros contiendas. Quiero decir que cada uno de vosotros dice, yo soy de Pablo, y yo de Apolos, y yo de Cefas, y yo de Cristo. Hermanos, aquí estamos viendo la triste realidad de una iglesia, ¿cierto? Corinto era una iglesia carnal, no era muy espiritual, que digamos, usted sigue leyendo esta carta, va a encontrar problemas de carnalidad, que no estaban andando en las cosas espirituales. Incluso vamos a buscar también 1 Corintios 11, porque Pablo sigue mencionando los problemas de esta iglesia, que habían problemas entre sus miembros. 1 Corintios 11, versículos 17 al 22. Pero al anunciaros esto que sigue, no os alabo, porque no os congregáis para lo mejor, sino para lo peor. Pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, oigo que hay entre vosotros divisiones, y en parte lo creo. Quiero repetir el 18, hermanos, porque ahí está el problema nuevamente que está mencionando Pablo a la iglesia de Corinto.
Le está diciendo en el 18, pues en primer lugar, cuando os reunís como iglesia, o sea, está diciendo Pablo, cuando ustedes se reúnen como iglesia, dice, oigo que hay entre vosotros divisiones. Y en parte lo creo, o sea, Pablo está diciendo, sí lo creo, yo creo que sí realmente hay ese problema. Y luego sigue diciendo en el 19, porque es preciso que entre vosotros haya disensiones, para que se hagan manifiestos entre vosotros los que son aprobados. Cuando pues os reunir vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena, y uno tiene hambre y otro se embriaga. Pues ¿qué? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Hermanos, aquí vemos una de las partes más importantes de las cartas de Pablo, donde podemos encontrar a Pablo aquí. Prácticamente casi se ve hasta como un regaño, hablando a los hermanos de la iglesia de Corinto. Porque había problemas, había divisiones, la cena del Señor, aquí todo el contexto estaba mencionando que ellos se reunían para que, entre comillas, celebraran la cena del Señor, pero muchos, dice, lo usaban para comer, otros para embriagarse, otros no esperaban a los demás o menospreciaban a los demás. Y Pablo está diciéndoles, no os alabo con lo que ustedes están haciendo, hermanos. Hermanos, lamentablemente, ¿verdad? Nos guste o no, tenemos que reconocer que a veces hay problemas entre los miembros. Yo no quiero trabajar con este hermano. Es que si ese hermano da discipulado, yo no voy con él. Yo quiero ir con el pastor. No con el pastor, yo quiero ir con él. Es que él me escucha más y esto y lo otro, ¿verdad? Y lamentablemente surgen problemas. O yo mejor ni participo en nada de la iglesia. Solamente voy, me siento el domingo y se acabó, ya me voy para mi casa. Yo no quiero saber nada de nadie. Hermanos, muchas veces tenemos que reconocer que hay un problema en nosotros, y ese problema es carnalidad. Hermanos, no es correcto, tenemos que amarnos. Es cierto, a veces es difícil tratar entre nosotros, porque todos tenemos diferente carácter. Dios nos creó de manera diferente, Dios nos equivocó. Somos diferentes, tenemos diferente forma de pensar, diferente forma de actuar, pero lo único que nos puede unir, hermanos, es la palabra de Dios. Y si nosotros obedecemos y hacemos caso a lo que Dios nos está pidiendo en su palabra, que es amarnos unos a otros, amarnos los unos a los otros, hermanos. Ese es un gran mandamiento que nuestro Señor Jesucristo mencionó esa última noche que estuvo con sus discípulos. Hermanos, la cuarta característica de una iglesia de Jesucristo es que existen problemas entre sus miembros. Algo negativo, pero algo real. Hermanos, es algo que es normal muchas veces, porque pues nosotros, recuerden que como creyentes tenemos una naturaleza carnal y tenemos una naturaleza espiritual. Normalmente a veces tendemos más a alimentar más la carne, y si alimentamos más la carne vamos a tener malas actitudes, hermanos. Pero si andamos en el Espíritu, vivimos en comunión con nuestro Señor Jesucristo, vamos a poder superar ese problema. Pero hermanos, yo lo digo porque algunas veces, ¿verdad?, he escuchado. Ahora, por favor, lo que voy a mencionar quiero tratar de explicar lo mejor que se pueda, y espero que usted me pueda entender. Yo sé que a veces hay diferentes personas que llegan a la iglesia, son nuevas. Está bien, qué bueno si usted ya es parte de esta iglesia local, o tal vez en San José, tal vez en Cauquel, tal vez en el sur. Pero muchas veces, a veces es legítimo que buscan nuestras iglesias y decir, bueno, es que estaba en una iglesia donde realmente no se está enseñando la palabra de Dios, no están evangelizando, o sea, no estamos viendo estas características, ¿verdad?, que debe tener la iglesia del Señor. Ahora no estoy diciendo aquí, jactándome, ay, nosotros somos los únicos. Yo sé que nos falta mucho a todas nuestras iglesias, nos falta mucho. Y en eso estamos trabajando, y en eso estamos siempre dedicando tiempo para poder corregir cosas que tal vez estamos haciendo mal. Y hermanos, y siempre estamos analizando y sobre todo haciendo una autocrítica, al menos en lo personal. Siempre estoy verificando y checando qué estamos haciendo, qué no estamos haciendo. Y hermanos, pero algunas veces hay quienes están buscando una iglesia perfecta. Es que me quité esa iglesia porque hay problemas. Es cierto, a veces hay problemas que realmente sí
son problemas groseros, a veces es porque el líder está estafando, o porque a veces hay un desorden o no se está enseñando la correcta palabra de Dios, está bien. Pero hermanos, déjenme decirle que aunque usted venga a una iglesia que está cumpliendo las características del Señor, déjeme decirle que aún así va a haber problemas. Ahora, no quiere decir que nos vamos a sentar como pastores y líderes y decir, bueno, hay problemas, no importa, pueden haber pleitos entre los hermanos. O sea, siempre vamos a tratar de solucionar y reconciliar a hermanos que están en conflictos. Esa es la idea principal. Ahora vámonos a la quinta y última característica de una iglesia de Jesucristo. La quinta característica de una iglesia de Jesucristo es que tiene que sufrir persecución o sufre persecución. Hermanos, esta característica de la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, hoy muchos no quieren aceptarla. Prefieren decir, ya no estamos en el tiempo que los cristianos sufrían en el nombre del Señor. Hoy no debemos ofender a la gente porque si exageramos, en vez de acercarlos a Cristo, solo los vamos a alejar. Estamos en un tiempo moderno en que la iglesia debe acoplarse a esta modernidad y aceptar algunas cosas. Pero hermanos, veamos lo que realmente dice la Biblia. Por favor, busque Hechos capítulo 8 del 1 al 3. Hechos 8 del 1 al 3. Ahora, por favor, entienda bien esto. De sufrir persecución, no estoy diciendo que vayamos a buscar pleito. No estoy diciendo que vayamos a provocar a la gente, porque lamentablemente y desgraciadamente para vergüenza de muchos eso hacen. Y hasta lo suben en internet, provocando a la gente, incitando a la gente y humillando muchas veces a las personas. Hay que tener mucho cuidado. Es cierto, la Biblia nos dice que en este tiempo, sobre todo en los primeros capítulos del libro de los Hechos, podemos ver una iglesia que está sufriendo o iglesias locales que eran perseguidas. Incluso aquí en Hechos capítulo 8 del 1 al 3, que les pedí que buscaran, un capítulo anterior acababan de dar muerte a Esteban, lo habían matado a pedradas. Y a raíz de eso se desata una gran persecución y estaba ahí Saulo de Tarso, que todavía no había recibido a Cristo Pablo, ¿verdad? Pero Saulo de Tarso, vemos ahí maltratando a los cristianos, humillando a los cristianos, encarcelando a los cristianos. Y estamos aquí en Hechos 8 del 1 al 3. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén. Y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa, arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, podemos ver esta iglesia que estaba ahí en Jerusalén, hermanos, que estaba siendo perseguida. Estaba siendo casada y sobre todo había un hombre llamado Saulo, ¿verdad? Que como les comentaba es el apóstol Pablo. Él estaba ahí, dice el versículo 3, y Saulo asolaba la iglesia. Y dice, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Hermanos, es importante entender que una característica de una iglesia de Jesucristo es que tiene que sufrir persecución. Y hermanos, nuevamente, por favor, no vaya a malentender o malinterpretar lo que le estoy diciendo. Hay situaciones, es cierto, a veces en el trabajo puede ser que alguien diga, no, pues vamos a hacer algo deshonesto. Y tal vez usted verá por hacer lo correcto, ¿verdad? Tal vez todos sus amigos y sus compañeros de trabajo le vas a caer mal y va a decir, él es el acusón, él es el que empieza a decir lo que hacemos, ¿verdad? Y entonces muchas veces creyentes, para no recibir ese tipo de persecución, a veces se envuelven en cosas deshonestas y terminan muy mal. O los jóvenes que van a la escuela, ¿verdad? A veces todas las cosas depravadas, la inmoralidad, ¿verdad? Con tal de que sus amigos no lo vean como un tonto o como que es alguien raro, ¿verdad? Vamos a hacer lo que hacen todos. Y hermanos, y si el día de hoy no hay persecución por nosotros los creyentes, porque nosotros
no queremos ser perseguidos. O en la escuela de nuestros hijos, ciertas cosas que hacen. Ahora, por favor, nuevamente, lo repito y se lo quiero repetir nuevamente. No quiero decir que vamos a ir a tirar piedras a la escuela o que vamos a ir a gritar cosas a los maestros. Hay situaciones donde he hablado uno a uno con los maestros y cosas que mi hijo no puede participar y han entendido y han dicho, lo respetamos, no hay por qué hacer un escándalo en la escuela. Hermanos, es tan fácil y sencillo, pero también hay creyentes que no quieren sufrir y que, ay, me da la pena y que va a decir el maestro, la va a agarrar contra mi hijo y esto y lo otro. Y hermanos, nuevamente, no es para que usted provoque problemas, es para que usted realmente muestre lo que es, que usted es parte de la iglesia de Cristo y que muchas veces este mundo va a estar en contra de nosotros. Hermanos, vamos a buscar también 1 Tesalonicenses 2, versículos 14 al 16. 1 Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 14 al 16. Estamos aquí, ¿verdad? En 1 Tesalonicenses 2, 14 al 16. Vamos a ver, hermanos, que la iglesia de Tesalónica también sufría persecución. Lo voy a leer, dice, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, pues habéis padecido. Hermanos, esta palabra padecido tiene que ver con sufrimiento. Habéis padecido de los de vuestra propia nación, las mismas cosas que ellas padecieron de los judíos, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas, y a nosotros nos expulsaron y no agradan a Dios y se oponen a todos los hombres, impidiéndonos hablar a los gentiles para que éstos se salven. Así colman ellos siempre en la medida de sus pecados, pues vino sobre ellos la ira hasta el extremo. Hermanos, todos estos versículos que le acabo de leer nos está hablando de la iglesia de Tesalónica que había sufrido persecución por parte de la nación gentil. Debemos recordar que Tesalonicenses era una iglesia de gentiles. Recuerden que Dios divide la humanidad entre judíos, gentiles y la iglesia del Señor. Y al menos, aunque ellos eran iglesia, pero eran con un fondo gentil, no eran judíos. Y les estaba explicando Pablo, sobre todo aquí en el versículo 14, lo quiero repasar, porque vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea, porque hermanos debemos recordar que las primeras iglesias que sufrieron persecución eran las que estaban en Jerusalén, allá en Judea, con los judíos, y estaban persiguiendo a los creyentes. Recuerdan que Pablo que escribió 1 Tesalonicenses, antes de ser Pablo, antes de aceptar a Cristo, pues él era un perseguidor de la iglesia, y los encarcelaba, y daba voto para que los mataran. Y hermanos, lo que Pablo les está diciendo es que ellos habían sufrido como iglesia del Señor, porque hermanos, una iglesia de Jesucristo tiene que sufrir persecución. Y si no sufre persecución es porque o estamos diciendo que no somos creyentes, estamos ocultando que soy un creyente y que soy luz y que soy sal para este mundo. Pero hermanos, en el versículo 15 Pablo sigue diciendo, los cuales mataron al Señor Jesús y a sus propios profetas y a nosotros nos expulsaron. O sea, Pablo estaba mencionando la actitud de los judíos que habían matado a Jesucristo, que habían matado a sus profetas. Y Pablo decía, y a nosotros nos expulsaron, porque muchos de los judíos no querían aceptar a Jesús. Y incluso Pablo muchas veces sufrió por el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Pero hermanos, esta quinta característica, muchas veces nosotros, a veces incluso con nuestra familia, ¿verdad? A veces va a venir un familiar, a veces a mí me da mucha tristeza. Me da mucha tristeza escuchar, es que va a venir un familiar y no voy a venir a la iglesia porque tengo que llevar a ese familiar. Hermanos, tráelo a la iglesia, ¿por qué no lo traemos? No es que no quiere, pues entonces puede esperar allá en la casa, ¿verdad? Podemos dejar el desayuno y todo con mucho gusto, muy amable. No, pero es que es querer obligar, ya no me va a hablar nunca mi familia. Y muchas veces eso es lo que pasa. Pero gloria a Dios,
Gloria a Dios que yo he escuchado hermanos creyentes que dicen, va a venir mi familia y desde antes que vengan ya les dije que tenemos que ir a la iglesia y que vamos a venir a la iglesia. Y vienen a la iglesia y escuchan el evangelio y reciben a Cristo y se vuelven cristianos y fíjense cómo Dios empieza a trabajar. Pero si nosotros, hermanos, nos da miedo decir que somos creyentes. Ahora, por favor, nuevamente, no estoy diciendo que pelee con su familia, que vaya a obligarle para traerlo casi arrastrado a la iglesia. No, si no quiere, está bien. Hay que respetar la voluntad de ellos. Pero, hermanos, es importante entender que si yo soy parte de la iglesia de mi Señor Jesucristo, yo voy a tener que sufrir persecución. Y, hermanos, voy a concluir este mensaje. Recuerde que este mensaje se llamó las características de la iglesia de Jesucristo. Y vimos 5 características de una iglesia de Jesucristo. La primera característica es que evangeliza. La segunda característica tiene un constante crecimiento en números y en espiritualidad. Vimos la tercera característica, que está organizada, no es una iglesia que cada quien, ahí unos cantan esto, otros cantan lo otro, otro se cae allá, otro hace eso. No, somos una iglesia organizada, hay líderes, hay por lo menos un pastor en cada iglesia local que está organizando y que está viendo los eventos. Pero también vimos la cuarta característica, que existen problemas entre sus miembros. Claro que sí, no hay una iglesia perfecta porque nosotros somos imperfectos, nosotros tenemos una naturaleza carnal que está viva y que nos va a seguir dando lata mientras estemos en este mundo. Pero hermanos, hay solución para estos problemas. Y la quinta característica es que sufre persecución. Hermanos, la verdadera iglesia de nuestro Señor Jesucristo sufrió persecución. Pero no es para provocar a la gente, no es para ir a hacer manifestaciones o tal vez marchar y tirar piedras allá en casa de alguien. No, hermanos. Simple y sencillamente con no imitar lo que hace el mundo, no seguir la corriente de este mundo. Y hermanos, yo creo que el Señor quiere que reflexionemos todos nosotros, porque cuando hablo de la iglesia de Jesucristo no estoy hablando del edificio. Estoy hablando de cada uno de nosotros que estamos escuchando este mensaje. Estamos hablando de cada miembro que ha tomado la decisión de recibir a Jesucristo. Ahora, esas características realmente están en mí. Realmente tengo estas características en mi vida personal. Porque recuerde que cada uno de nosotros somos parte de la iglesia. Y cada uno de nosotros debemos manifestar estas características. Y en la palabra de Dios lo aprendimos en esta mañana. No fueron opiniones mías, no fueron mis pensamientos. Podemos ver cómo las iglesias de nuestro Señor Jesucristo manifestaron estas características. Hermanos, me dio mucho gusto estar con ustedes en esta mañana. Espero que sea de bendición este mensaje para su vida espiritual, para su vida como familia y también como miembro de su iglesia, sin importar a cuál pertenece. Espero que eso le pueda ayudar y servir en su crecimiento espiritual. Vamos a terminar con una oración. Señor, gracias te damos, Padre, por tu palabra, porque hemos aprendido, Señor, las características de lo que es una iglesia tuya. Señor Padre, perdónanos, porque muchas veces estamos andando en la carne y no estamos manifestando estas características. Señor, ayúdanos para vivir con la guía de tu Espíritu Santo, para poder manifestar estas características. Gracias te doy, Señor, por este mensaje, por mis hermanos que escucharon en esta mañana desde sus hogares. Ayúdales, fortaléceles, Señor. Sabemos que hay cosas que probablemente no sabíamos, pero ahora que ya sabemos y hemos aprendido, es para que nosotros apliquemos y pongamos en práctica en nuestras vidas personales. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Tú sabes que la Biblia dice que salvación es gratis, que Dios nos dio salvación como una dádiva o regalo. En Romanos 3:23 dice que todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, para mostrar que todos tienen un problema. Pero mira, en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Todos son pecadores y la paga del pecado es muerte.
Cuando checo aquí en Apocalipsis 21:8, dice: pero los cobardes y incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Muerte segunda, el infierno, lago que arde con fuego y azufre. La Biblia nos enseña que todos son pecadores y necesitamos un Salvador, y Dios nos dio ese Salvador. Dice aquí en Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva o regalo o don de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. Recuerda, la paga del pecado es muerte. Mira qué pasó. ¿Cómo puede ser un regalo? Porque Dios dice aquí en Romanos 5:8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores nosotros, Cristo murió por nosotros. La paga del pecado es muerte, pero Jesucristo pagó esta cuenta para nosotros. Porque Dios nos ama tanto, envió a su Hijo para morir para nosotros. Qué bendición, qué regalo de Dios. Dice aquí también: no hay otro camino para ser salvo. Nadie puede ser salvo, nadie puede tener vida eterna sin Jesucristo. Dice en 1 Juan 5:12, el que tiene el Hijo tiene la vida. El que no tiene el Hijo no tiene la vida. Si tiene Jesucristo, tiene vida eterna. No tiene Jesucristo, no tiene esa salvación. ¿Por qué? La paga del pecado es muerte. Y Jesucristo pagó esta cuenta por nosotros. Mira aquí en Romanos 10:9. ¿Cómo puedo tener Jesucristo? Yo quiero tener Jesucristo. ¿Cómo es posible? Dice aquí muy claro en 10:9 de Romanos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Si crees con todo tu corazón que Jesucristo murió en esta cruz por nuestros pecados y Dios levantó a Él el tercer día, ¿cree eso para justicia? Puede por la boca confesar Jesucristo como tu Señor y Salvador. Si quieres aceptar a Jesucristo para tener salvación, vida eterna, este regalo de Dios que Él hizo para toda la gente en este mundo, no importa qué hiciste, no importa de tu pasado, Dios te ama. Dios hizo un plan para nosotros ser salvos, su Hijo Jesucristo. Si quieres aceptar a Jesucristo, puede orar conmigo. Padre, perdóname por mis pecados. Límpiame de toda maldad. Acepto a Jesucristo como mi Señor y mi Salvador. Acepto vida eterna. Gracias, Padre, para hacer salvación un regalo para mí. Gracias por tu amor. Enséñame tu palabra. Guíame en toda la verdad. Gracias. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Si oraste conmigo para recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, felicidades. ¿Tiene dudas, preguntas? Puede contactar nosotros por este sitio de web que aparece aquí en esta pantalla. Por favor, disfruta tu vida en el Señor. Espero que tiene esta confianza, que tiene Jesucristo y que tiene vida eterna. Felicidades.